¿Conoces la historia de Abraham? Es como el abuelo de muchos países. Su historia es increíble, en serio. Imagina, hace mucho tiempo, Dios llamó a Abraham para una gran aventura. Abraham confió en Dios y se fue. Pasó por muchas cosas difíciles, pero siempre creyó. Él es como un héroe de la fe, enseñándonos a todos a confiar en Dios, incluso cuando parece difícil. Hasta el día de hoy, su historia nos inspira y nos enseña a ser valientes en nuestra propia jornada de fe. Sabes, allá en el pasado, en un lugar llamado Mesopotamia, vivía un tipo llamado Abraham, antes conocido como Abraham en Ur. Y entonces, un día, Dios lo llamó para una gran aventura. Imagínate, Dios habló con él y le dijo: Abraham, compadre, deja tu ciudad y ve a un lugar que te mostraré. Será genial, te lo prometo. Serás el padre de una gente muy especial y todas las personas de la tierra serán bendecidas por ti. ¿Y crees que aceptó este desafío? Sí, Abraham era muy valiente. Mira, Abraham creció en una ciudad llena de gente y movimiento, donde todo el mundo adoraba a varios dioses y seguía muchas tradiciones. Pero entonces, Dios le dio un toque y le dijo: Abraham, amigo mío, es hora de embarcarse en una aventura increíble. Imagina, a los 75 años, él partió, llevando consigo a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, rumbo a la tierra prometida de Canaán. Durante el viaje, Abraham pasó por varias paradas difíciles, como el hambre y peleas con otras personas. Pero, aún así, nunca perdió la fe. Confió en lo que Dios le había prometido, demostrando ser muy devoto, incluso cuando las cosas se ponían complicadas. Mira qué increíble, la historia de Abraham tiene momentos muy geniales. Como cuando Dios protegió a Sarai en Egipto y cuando Abraham intercedió por las ciudades de Sodoma y Gomorra. Esto muestra cuán unidos eran él y Dios, y cómo Abraham siempre se preocupaba por lo que era correcto y bueno. ¿Sabes qué? Abraham tuvo unos momentos increíbles con Dios. Como cuando Dios cuidó de Sarai en Egipto y cuando Abraham pidió ayuda para las ciudades de Sodoma y Gomorra. Esto muestra cuánto eran amigos él y Dios, y cómo Abraham siempre se preocupaba por hacer lo correcto y lo bueno. Abraham recibió un llamado muy especial de Dios. Imagina, Dios habló con él y dijo: Abraham, amigo mío, es hora de dejar tu ciudad y dirigirte hacia una tierra que te prometí solo a ti. Esta tierra era como un regalo especial de Dios, llena de cosas buenas e increíbles promesas. Fue una invitación a una nueva aventura, no solo en el mapa, sino también en la vida, confiando y siguiendo lo que Dios quería. Este fue el comienzo de un viaje muy importante en la vida de Abraham, donde mostró mucha fe y obediencia a Dios. Abraham pasó por muchas dificultades en su viaje, pero nunca se rindió. Experimentó hambre, peleas con la gente de la región y muchas veces no sabía qué iba a suceder. Pero mira, nunca dudó de Dios ni de la promesa que había recibido. Permaneció firme, incluso cuando todo parecía difícil, demostrando una fe muy fuerte. Abraham es un ejemplo de perseverancia y devoción, ¿sabías? Nunca dejó de confiar en Dios, incluso cuando las cosas se complicaban. Abraham mostró ser sumamente obediente cuando decidió seguir lo que Dios le dijo. Imagina, dejó su ciudad llevando solo a Sarai y a Lot, y se dirigió hacia la tierra de Canaán. Fue como un salto de fe, porque significaba dejar todo lo que conocía atrás e ir a un lugar totalmente nuevo. Pero enfrentó esta situación con la cabeza en alto, demostrando que confiaba en los planes de Dios, incluso si era difícil. Esta actitud de seguir lo que Dios dice, incluso cuando no sabemos qué va a pasar, es una parte muy importante de la historia de Abraham, que muestra cuán fiel y devoto era a Dios. ¿Sabes? Abraham tenía una promesa increíble que Dios le hizo. Dios dijo que sería bendecido y padre de mucha gente. Esta promesa era como un cohete impulsándolo en todas sus aventuras. Creía mucho en esta promesa de Dios, que decía que sus descendientes serían muchos y muy bendecidos. Esta promesa no solo lo ayudó en momentos difíciles, sino que también definió quién era y cuál era su propósito en la vida. Abraham veía cada aspecto de su vida como parte de un plan gigante que Dios había hecho, donde tenía un papel muy importante como padre de una nación elegida por Dios. Esta promesa era como una luz guía, siempre dando esperanza y dirección para que Abraham siguiera adelante, lleno de fe y obediente a Dios.
Cuando Abraham estaba en Canaán, enfrentó una serie de desafíos enormes. Imagínate, incluso hubo una gran hambruna allí, y además tuvo que lidiar con algunos problemas con los habitantes locales, los cananeos. Esta hambruna fue una gran prueba para él y su familia, porque tenían que encontrar comida de alguna manera en esa situación difícil. Y además, los conflictos con los cananeos complicaron aún más las cosas, porque tenía que encontrar formas de atravesar territorios que no eran nada amigables. Fue un momento muy duro que puso a prueba la fe y el coraje de Abraham. Tuvo que confiar mucho en Dios para resolver los problemas que surgieron en este viaje. A pesar de todas las dificultades que Abraham enfrentó, nunca perdió la fe en la promesa que Dios le hizo. Esta promesa de ser muy bendecido y de convertirse en padre de mucha gente fue como un ancla, manteniéndolo firme incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Incluso cuando hubo una gran hambruna en Canaán y hubo conflictos con los habitantes de allí, los cananeos, Abraham nunca dejó de creer en la promesa de Dios. Continuó confiando en Dios como su protector y guía, sabiendo que las promesas de Dios siempre se cumplen en el momento adecuado. Esta fe firme e inquebrantable muestra cuán dedicado era Abraham a Dios, y cómo esta fe fue importante para que siguiera adelante, enfrentando todos los desafíos de su jornada. ¿Sabes? Abraham vivió grandes aventuras. Pasó mucho tiempo en Egipto y tuvo algunos problemas, como cuando tuvo que separarse de su sobrino Lot. En Egipto, fue una mezcla de desafíos y momentos que mostraron el poder y la ayuda de Dios. Incluso cuando las cosas se complicaron, como con todo ese lío con Sarai y el faraón, Abraham no abandonó su fe en Dios. Siempre confió en que Dios estaba cuidando de todo, incluso en los momentos más difíciles. Otra parada importante en la vida de Abraham fue cuando tuvo que resolver un conflicto entre sus pastores y los de Lot. ¿Sabes qué hizo? Ofreció a Lot elegir primero las tierras donde quería vivir. Fue un gesto muy amable que demostró lo generoso que era Abraham y su deseo de evitar conflictos familiares. Aunque fue difícil separarse de Lot, Abraham siguió confiando en la promesa de Dios y en el camino que Dios le había preparado. Estas experiencias fueron como un entrenamiento para Abraham, fortaleciendo aún más su fe y confianza en Dios. Abraham fue un ejemplo de fe y obediencia a Dios en toda su vida. Siempre estaba listo para seguir las órdenes e instrucciones de Dios, incluso cuando eso significaba enfrentar caminos difíciles o desconocidos. Lo admirable es que confiaba plenamente en la promesa de Dios, incluso cuando las cosas no parecían fáciles en absoluto. Y fíjate, siempre actuaba rápidamente cuando Dios le hablaba, como cuando dejó todo y partió hacia la tierra prometida, o cuando estuvo listo para sacrificar a su hijo Isaac solo porque Dios lo pidió. Esto muestra lo obediente que era y cuánta confianza tenía en Dios, ¿verdad? Sabes, durante su vida, Abraham pasó por muchas situaciones que requerían mucha fe y obediencia. Siempre confiaba en Dios y hacía lo que él ordenaba, lo cual es muy inspirador. Y fíjate, esto demostró a todos la importancia de ser fieles y confiar en Dios. Estas cualidades eran lo que hacían de Abraham alguien especial, alguien que creía mucho en Dios y siempre hacía lo correcto. Después de esperar mucho tiempo y confiar en la promesa de Dios, Abraham finalmente vio cómo se cumplía cuando nació su hijo Isaac. Fue increíble. Esto no solo demostró que Dios realmente cumple sus promesas, sino también que Abraham y Sara continuaron siendo fieles y confiados, incluso cuando las cosas estaban difíciles. El nacimiento de Isaac fue un momento muy especial de alegría y gratitud para Abraham, porque allí vio cómo Dios cumplía lo que había prometido hacía tiempo. Fue como el comienzo de una nueva etapa para la familia de Abraham y Sara, con Isaac como heredero de las promesas de Dios. Este nacimiento fue una prueba de cuán poderoso y fiel es Dios, incluso cuando parece imposible para nosotros. Abraham, conocido como el padre de la fe, fue elegido por Dios para recibir algo muy especial. Tenía una fe enorme en Dios y recibió muchas cosas buenas por ello. A pesar de pasar por momentos difíciles, nunca dudó de las promesas de Dios y siempre hizo lo que Dios ordenaba. Se convirtió en un ejemplo increíble de amor y obediencia a Dios, dejando una historia que sigue inspirando a mucha gente hasta hoy. Su vida estuvo llena de bendiciones, mostrando cómo Dios es poderoso y siempre cumple lo que promete. El legado de Abraham continúa inspirando a las personas, recordándoles a todos lo importante que es confiar en Dios y vivir una vida llena de fe y obediencia.
Abraham recibió muchas visitas y promesas de Dios durante su vida. Una de esas promesas fue que sería el padre de mucha gente, tan numerosa como las estrellas en el cielo. Esta promesa fue como un abrazo fuerte de Dios, que dio mucha esperanza y fuerza a Abraham para seguir su jornada de fe y obediencia. Confiaba mucho en las palabras de Dios y en la promesa de que su familia sería bendecida y próspera. Esta promesa no solo mostró a Abraham lo que le esperaba en el futuro, sino que también fortaleció su confianza en la bondad y fidelidad de Dios. Y cuando esta promesa se cumpliera, no sería solo una victoria para Abraham, sino también la confirmación de que los planes de Dios para él y su familia se estaban cumpliendo. Abraham enfrentó muchos desafíos en su jornada, como la hambruna y las disputas con la gente de la región. Sin embargo, incluso en esos momentos complicados, no dejó de confiar en Dios y seguir lo que él mandaba. Incluso cuando escaseaba la comida y las cosas parecían peligrosas debido a las peleas, Abraham no perdió la fe en Dios. Optó por creer en las promesas de Dios y en las instrucciones que él daba, en lugar de sentir miedo o inseguridad. Esta confianza firme en Dios ayudó a Abraham a superar los momentos más difíciles de su jornada, demostrando que estaba decidido a seguir los planes de Dios, pase lo que pase. Esta actitud de confiar y obedecer es una de las cosas más destacadas en la historia de Abraham, mostrando cómo estaba conectado a Dios y dedicado a lo que él quería. ¿Sabes? Hubo un momento muy especial en el que Dios intervino para proteger a Abraham y su familia, cuando estaban en Egipto. Mientras estaban allí, Dios cuidó de ellos y tomó medidas para proteger a Sarai y a Abraham. Él encontró una manera de frustrar al faraón y a su séquito por causa de Sarai. Esta intervención divina no solo garantizó que Abraham y Sarai estuvieran seguros, sino que también mostró cómo Dios cuida con mucho cariño y protección a sus siervos. Esto también nos recuerda la importancia de obedecer y ser fieles a Dios, porque Él siempre cumple lo que promete y cuida de aquellos que confían en Él, incluso cuando las cosas están difíciles. Mira, hubo un momento muy importante en la vida de Abraham en el que mostró hospitalidad y preocupación por la justicia. Decidió interceder por Sodoma y Gomorra, dos ciudades que estaban haciendo muchas cosas malas y que iban a ser destruidas por Dios. A pesar de conocer los problemas de esas ciudades, Abraham tuvo el coraje de pedir a Dios que las perdonara. Lo hizo porque se preocupaba por el bienestar de las personas que vivían allí y quería que la justicia se aplicara de manera correcta. Al pedir misericordia a Dios, Abraham mostró compasión y se preocupó por las personas, incluso cuando estaban haciendo cosas malas. Todo esto demostró su fe en Dios y su creencia en la posibilidad de cambio, incluso cuando las cosas parecen muy difíciles. La actitud de Abraham nos enseña que siempre debemos buscar el bien y la justicia, incluso cuando las cosas están complicadas. ¿Sabes? Hubo un momento muy difícil en la vida de Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Fue una prueba muy difícil para la fe y obediencia de Abraham. Dios quería ver si obedecería incluso cuando las cosas se volvieran muy complicadas. Imagina, Abraham tuvo que prepararse para sacrificar al hijo que más amaba solo porque Dios lo ordenó. A pesar de ser una situación muy triste y difícil, Abraham confió en Dios y creyó que él tenía un plan mayor. Demostró una fe muy grande al obedecer, incluso cuando era tan difícil. La historia de Abraham e Isaac se convirtió en un ejemplo de sacrificio y obediencia, mostrándonos lo importante que es confiar en Dios, incluso cuando las cosas están muy difíciles.